están, amigos? Bienvenidos a Acceso Directo. Les saluda Mariela Egusquiza. En la presente edición vamos a conversar con el doctor Víctor Prado Saldarriaga, candidato a la presidencia del Poder Judicial en elecciones que realizará el Pleno de la Corte Suprema el próximo 1 de diciembre. Doctor, es un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Coméntenos un poco sobre el plan de trabajo que usted está justamente presentando. Muchas gracias, Mariela, y claro un saludo cordial a todos los televidentes de Justicia TV. Como lo ha anunciado, postulamos a la presidencia del Poder Judicial y alcanzamos un plan de trabajo que llamamos mínimo y priorizado, en tanto toma en cuenta que las posibilidades de implementación de las propuestas que él sugiere tienen el corto periodo de actuación de un presidente del Poder Judicial, que es de 2 años. El documento parte por un balance general del estado de cosas, de la coyuntura por la cual atraviesa nuestra institución, y que podemos identificar en 3 problemas recurrentes. El primero de ellos es la obvia falta de credibilidad y legitimidad que ha alcanzado al Poder Judicial desde la perspectiva y desde la valoración de la ciudadanía. En segundo lugar, la limitación presupuestal que, pese a los esfuerzos que hemos realizado de manera constante en la institución y que nos obligan a desarrollar una línea de concertación para formar el presupuesto del Poder Judicial, la verdad es que no hemos logrado en las gestiones sucesivas que hemos tenido y en la práctica de esta ley de concertación resultados positivos. Por tanto, el Poder Judicial sigue siendo el poder que no tiene autonomía presupuestal, lo cual limita mucho posibilidades de desarrollo. Exacto. Y finalmente, lo que también es una constante en el escenario de nuestras actividades, cuáles son las paralizaciones colectivas, las cuales se dan mayormente en coyunturas cercanas a la finalización del periodo anual de ejercicio de funciones, como consecuencia también de la presentación de los presupuestos institucionales, pero que ponen de manifiesto el resultado de esos 2 factores, o abonan en esa pérdida de credibilidad, en esa reacción adversa de la ciudadanía, pero que son, como decía, una consecuencia de la no asignación de un presupuesto adecuado que tome en cuenta la justa demanda de los trabajadores de tener una remuneración más acorde con la actividad que realizan. En ese contexto problemático, nosotros hacemos una línea de propuestas que se concretan en 16 aspectos particulares que giran. El primero, quizás el más importante, en tanto es inédito en la experiencia de este tipo de elecciones, nosotros sugerimos que haya un esfuerzo de normatividad o de cambio constitucional que permita en el futuro tener elecciones universales y directas, es decir, que el presidente del Poder Judicial sea elegido por todos los jueces titulares del país, al igual que estos elijan también a los presidentes de las Cortes Superiores. Con eso acabaríamos con el famoso cuestionamiento del secretismo, de la decisión en base a las empatías o antipatías que se pueda tener por los candidatos, o también por el hecho de las posibilidades de que uno de ellos cese o no, y que alejan pues este tipo de elección de un sentido democrático como el que debe inspirar realmente la elección de un presidente de un poder del Estado. Entiendo que este tipo de cambio es el que espera la población. Haría transparente el proceso electivo, permitiría una discusión previa y social de los problemas, así como de las alternativas que sugieran los candidatos, y colocaría al presidente electo en una posición de mayor legitimidad. ¿Cuál sería su forma de trabajar para concretizar un presupuesto más amplio para permitir el desarrollo del PJ? Bueno, en línea presupuestal planteamos 2 ejes esenciales. El primero, lograr una autonomía presupuestal. No consultar
innecesariamente en una comisión bipartita y acordar un presupuesto que luego es desechado, que luego es recortado, que luego finalmente no alcanza a cubrir mínimamente nuestras expectativas, como lo han demostrado las dos últimas gestiones que hemos cubierto en línea presupuestal. Y otro es trasladar igual autonomía a las Cortes Superiores. Pues hemos iniciado y mantenemos de manera continua un proceso de descentralización de decisiones en este dominio. Yo creo que eso debe continuar y fortalecerse. Y esto explicarlo socialmente. Yo creo que eso es muy comprensible para la ciudadanía, para los sectores políticos y significaría un paso importante a la autonomía plena de nuestra institución. ¿Cuáles serían las medidas que pondría en práctica para atender las necesidades de los trabajadores? La paralización colectiva no es obviamente un capricho laboral. La paralización colectiva pertenece a una línea de demandas que surge de diferentes componentes de la propia estructura económica del país, de los propios cambios que se dan y que colocan pues a nuestros trabajadores en una situación bastante limitada frente a lo que se da en otras instituciones. De allí que su reclamo es justo. El problema es que la institución por sí misma no puede resolverlo, requiere esa comprensión social, requiere esa comprensión política y la asignación del presupuesto que más o menos coloque a los trabajadores judiciales en un marco de remuneraciones análoga a lo que tienen otros sectores de la administración pública que tienen una posición mucho mejor. ¿Cuál es su visión sobre el Poder Judicial del Perú de aquí a 5 años? Un Poder Judicial autónomo en sentido presupuestal, un Poder Judicial reconciliado con la sociedad peruana, un Poder Judicial eficiente en líneas de resolución de conflictos y un Poder Judicial que reconozca sus defectos y limitaciones y las traduzca en proyectos necesarios para hacer viable el acceso a la justicia de todos los peruanos. En materia de la lucha contra la corrupción, usted tiene una posición bastante firme. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción ha pasado en nuestra institución, como en muchas instituciones del sector público nacional, por episodios graves y los niveles de respuesta que hemos ido construyendo no han resultado eficientes para la prevención o para el control oportuno de este tipo de manifestaciones. Entendemos que es necesario fortalecer los mecanismos de control institucional y a la vez incorporar nuevas estrategias. El mecanismo de evaluación y seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde tengo el honor de representar también a nuestro país y el Poder Judicial, el MECICI, ha diseñado un conjunto de medidas que estamos colocando en la práctica nacional de manera bastante parcial, bastante desordenada, dispersa. Yo creo que estructurar un plan real contra la corrupción, que haga más tangible y más viable los objetivos nacionales que en esta materia se han trazado en el Plan Nacional Anticorrupción, son una primera línea en el frente, llamemos externo, en lo nacional, que eviten pues situaciones como no conocer el perfil de integridad de los funcionarios públicos. Las experiencias recientes nos muestran que esto se cuela, se pasa incluso en los más altos sectores del poder del Estado, y volcarnos también en una renovación, diría yo, de nuestras estrategias internas, ¿no? Estamos sujetos a procedimientos, estamos sujetos a reglamentos que no han mostrado ser del todo eficientes y oportunos. Eso es lo que debemos reformar. Yo creo que hay varias iniciativas en esta materia y que nos pueden ayudar siguiendo estos lineamientos de la experiencia internacional y de lo que han intentado las diferentes jefaturas de la OCMA. Yo considero, eso sí, de manera muy clara, que no debemos ceder nuestro control interno, nuestra lucha interna contra la corrupción a agentes externos. De allí que consideramos inoportunas y que afectan nuestra autonomía el hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura haya propuesto hacerse cargo plenamente de todo el procedimiento disciplinario para enfrentar este problema. Nosotros tenemos
la suficiente entereza, tenemos funcionarios que dan muestra de integridad para poder ejercer ese control. Así que lo que nos toca es fortalecer y modernizar en líneas de investigación, ¿no? Hoy el tema de la corrupción se muestra como una modalidad grave de criminalidad organizada. Claro que sí. La corrupción de sistema, la corrupción burocrática ha alcanzado no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Pensemos solamente en el Brasil para poder entender las dimensiones del problema. Y eso demanda pues una actuación distinta, una lectura no tan superficial del problema y una construcción de estrategias no tan generales sino específicas. A eso apuntar. De hecho, esto requiere un plan operativo específico que llevaremos a cabo en tanto merezcamos la confianza de los colegas el día de la votación. Doctor, en materia de capacitación de nuestros magistrados, de nuestros jueces, ¿qué haría usted? Bueno, hay que tomar en cuenta que la criminalidad organizada es, si se quiere, una de las 6 amenazas del mundo contemporáneo y que calza perfectamente con la situación de país emergente que tiene el Perú y que por tanto puede atraer distintas formas de criminalidad organizada, especialmente lavado de activos. En cuanto a la problemática de un mejor nivel de respuesta en casos que representan violencia de género, yo creo que debemos reconocer limitaciones muy marcadas que recién comenzamos a superar. En primer lugar, es pertinente la existencia de un órgano que centralice este tipo de esfuerzos y los oriente hacia un proyecto definido de justicia de género. Para eso tenemos una comisión ya en actividad, la cual vamos a fortalecer. Yo creo que el trabajo que han venido haciendo es excelente. En segundo lugar, una dificultad mayor es la capacitación en el tratamiento penal de casos que constituyen atentados de género y que generó, valga la redundancia en sentido diferente de la expresión, la marcha del 13 de agosto. Creo uno de los episodios más tristes de nuestra institución porque llevó a la calle a más de 70.000 personas contra el Poder Judicial. Pero si vamos a hacer el análisis de este suceso y de lo que lo motivó, encontramos que el problema no es solamente no saber responder frente a evidentes casos de violencia de género, sino no saber aplicar la ley penal. Aquí es donde nosotros consideramos que está uno de los puntales esenciales de nuestro trabajo futuro. Hay que colocar a los jueces penales en una condición adecuada para aplicar penas, para poder decidir con coherencia las sentencias condenatorias que se apliquen a los autores de estos delitos. Eso no lo tenemos ahora y es una de las tareas prioritarias que en el caso de una gestión nuestra daremos al lugar. La justicia ambiental o la formación en el ámbito ambiental es trascendente en la coyuntura actual en escenarios muy particulares, ¿no? En escenarios muy particulares que deben de ser conocidos por los operadores de justicia en una línea de especialización. Lamentablemente en el Perú creamos especialidades, pero no creamos especialistas. Entonces, no es poner a un juez que toda su vida ha visto casos ordinarios de juez especializado en temas ambientales, en temas de género. Tenemos que hacerlo, tenemos que formarlo, y en eso la tarea es compartida, tanto por la institución como por la academia de la magistratura. Yo confío que el perfil que vayamos logrando de un juez de estas características va a augurar el éxito de esta unidad que hoy tenemos de justicia ambiental. Que ocurre lo mismo en justicia de tránsito, en justicia de flagrancia. Necesitamos jueces especializados. Es deber de la institución entonces formarlos en ese dominio. Un tema aparte y más complejo, obviamente, es el caso del delito de terrorismo y de otras formas de criminalidad organizada. El terrorismo actualmente ya no es en el marco internacional el terrorismo político que afrontó el país en la década de los 80 y 90, sino que se trata de un terrorismo distinto, de un terrorismo de base fundamentalista, internacional, con una línea de justificación mayormente de carácter
teológico, Sí. y que se constituye en un fenómeno grave, como lo ha mostrado los sucesos que se vienen dando en varios países, varias zonas de conflicto actualmente. El juez nacional y las leyes nacionales no están preparadas en este momento para ello. Un aspecto importante del cual tenemos que tomar conciencia y mejorar, tanto en lo legal como en lo práctico, es la financiación del terrorismo. Es decir, el terrorismo es un delito, pero además hay otro delito que le provee de los recursos para poder mantenerse, para poder recompensar incluso acciones terroristas. Nuestro país está colocándose recién en esa línea de valoración y de construcción de normas. Igualmente, el perfil del juez moderno contra el terrorismo tiene que tener estas características y esta línea de información. No es pues solamente actos de terrorismo político, sino este mayor, ¿no? Algunos señalan que las organizaciones que actúan o que reivindican acciones terroristas en el plano internacional se han convertido fundamentalmente en franquicias. Es decir, sus integrantes no están situados en un lugar determinado, sino que ofertan su auspicio a otras personas que pueden participar de la misma concepción teológica, que pueden tener los mismos resentimientos o representar la misma actitud violentista de otros, y les dan una especie de patente para poder practicar en sus territorios ese tipo de actos. Es por ello que las líneas de control migratorio tienen que ser reforzadas, y en el caso de los jueces entender mejor cómo funcionan estos actos en la actualidad, cómo son las estructuras organizacionales que fomentan o materializan actos de terrorismo, y también cuáles son los marcos legales complementarios a los que tenemos nosotros en las leyes de la materia. Doctor Prado, ¿cuál sería su mensaje a la ciudadanía peruana y a todos los jueces del Perú de ser electo presidente del Poder Judicial? En primer lugar, a la ciudadanía solicitarle que vuelva a tener confianza en nosotros, que el Poder Judicial ha entendido su mensaje de crítica, ha entendido sus demandas de una justicia más transparente, de una justicia que tenga y dé acceso a todos los peruanos, y que nosotros haremos el esfuerzo institucional por acercarnos nuevamente a ese objetivo que la sociedad nos demanda. Empezaremos sobre todo haciendo transparente la elección de los presidentes de las Cortes Superiores, del presidente del Poder Judicial, dando un voto directo, un voto universal a todos los jueces, y con una exposición previa de los planes de gobierno que permita el debate de la comunidad nacional sobre lo que el Poder Judicial necesita y sobre lo que los que pretenden dirigir sus destinos pueden ofrecer. Buscamos como meta esencial recuperar y reconciliarnos con la sociedad peruana, y estamos seguros que podremos lograrlo bajo esas medidas de transparencia y de comunicación constante. En cuanto a mis colegas, convocarlos a una tarea y compromiso más sólido, más evidente y más tangible, para que justamente la sociedad reconozca que hay un trabajo eficiente, reconozca que hay un esfuerzo por mejorar, y reconozca que más allá de las limitaciones económicas, presupuestales, tenemos muy claro nuestra misión en la sociedad, y por ende nos comprometemos y los comprometo a que codo a codo, hombro a hombro, hagamos una sola fuerza para que el Poder Judicial vuelva a ser lo que formalmente es la justicia del pueblo. Bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Acceso Directo. Yo soy Mariela Egusquiza. Sigan en la programación de Justicia TV. Hasta pronto.